5. Ok. Hoy vamos a ver qué es el formato, o sea, qué formato se utiliza en el artículo científico y dos partes importantes de él, que son la introducción y el abstract, ¿verdad? Que se encuentran al inicio de su documento y que son las dos hojitas que van a darle información al lector en relación a lo que va a tratar su artículo, ¿va? O qué es lo que van a encontrar adentro de su artículo. Esto todavía no es un complemento, mejor dicho, introducción y abstract son complementos del artículo científico, ¿verdad? Las bases de su artículo son los capítulos que se conforman, es el 1, 2 y 3, que eso los vamos a ir viendo conforme transcurran en las clases, ¿ok? Vamos a ir viéndolo detalladamente. Entonces, vamos a recordar, ¿sí? Siempre a mí me encanta recordar y volver a repetir porque a veces uno se pierde, ¿verdad? Entonces, es bueno volver a comentar, ¿verdad? Cosas importantes relacionadas con el artículo. Entonces, recordemos que este documento, el que ustedes van a hacer, es la primera gestión divulgativa de una investigación. Divulgativa quiere decir que se va a conocer, ¿verdad? Que la gente lo puede leer y tiene acceso a él. El objetivo de estos documentos o de estas investigaciones que se hacen no únicamente a nivel universitario, sino que a nivel científico, ¿verdad? Cualquier investigador. El objetivo de ese investigador es difundir los resultados que se han obtenido haciendo un trabajo de campo, haciendo un análisis de los datos que se obtuvieron de ese trabajo de campo, ¿verdad? Y la mayor peculiaridad de los artículos científicos es que son reproducibles, o sea, se dan a conocer a muchas áreas, ¿verdad? Muchas personas o sujetos que esté dirigido. Entonces, a causa de eso, es necesario que ese documento sea redactado y que sea integrado conforme a una estructura determinada. Yo puedo ser investigador y utilizar cualquier formato, ¿verdad? Que a mí me guste para plasmar, pues, cómo yo realicé el trabajo de campo, cómo yo obtuve los resultados, cómo los analicé, ¿verdad? Yo lo puedo hacer a mi propia manera. Pero si yo quiero que sea bien redactado, que sea comprendido por cualquier persona, es necesario tener una estructura ya determinada. Y esa estructura es aceptada y es reconocida por la comunidad científica. Así como las normas APA que hablábamos son reconocidas, ¿verdad? Y sirven para que personas de afuera de nuestro país entiendan más fácilmente, ¿verdad? Lo que yo quiero decir. Porque tienen un formato igual, ¿verdad? Aunque estemos en países diferentes, el formato va a ser el mismo. Y lo mismo pasa con este formato, que es el que vamos a utilizar para hacer el artículo científico. Es el IMRID. Según el Consejo de Editores de Ciencia, ¿verdad? En sus siglas en inglés es CSE, el artículo científico es una publicación primaria, ¿sí? Y esa publicación da la posibilidad de generar más investigaciones, ¿verdad? Puede ser que a mí me interese el tema sobre el cual escribió Gladys, y yo lo quiero complementar con otro programa, otro proceso. Entonces yo voy a tomar de base el que ella hizo y voy a hacer el mío, ¿verdad? Pero ya ese artículo científico que hizo ella me generó a mí interés, ¿verdad? Para seguir investigando acerca de ese tema. Los lectores deben encontrar en ese artículo científico la información suficiente para analizar, ¿verdad?, lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, cómo ustedes van a obtener datos trasladando encuestas, trasladando cuestionarios. Entonces, ese cuestionario va a estar en el artículo científico y va a estar disponible para los lectores, a modo de que yo sé qué preguntas hicieron ustedes y cuáles fueron las respuestas específicas que les dieron esos sujetos de investigación. Eso me va a permitir a mí, por ejemplo, repetir ese experimento o ese cuestionario, esa encuesta, y también evaluar o analizar nuevamente los resultados, ¿verdad? Entonces, todo esto, ese método va a quedar plasmado, ¿sí? Paso a paso. Yo voy a decir paso a paso qué fue lo que hice
por qué me generó interés a mí el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi artículo científico? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Quiénes son mis sujetos de investigación? Etcétera. Yo voy a describir todo lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y va a quedar plasmado ahí para que todo el mundo lo lea. Va a estar disponible para todo el mundo. El Instituto Americano Nacional de Estándares, que se llama ANSI, también por sus siglas en inglés, en 1972 estableció como norma para la presentación de artículos científicos el formato IMRID. Con ¿qué? Ese estándar que se implementó, se formalizaron los informes de investigación, los informes que se iban presentando desde eso. Imagínense, eso fue hace 51 años. Ese instituto es miembro titular de la Organización Internacional de Estandarización y me parece que todos hemos escuchado las normas ISO, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay una empresa que tiene sus productos regulados por las normas ISO, a nosotros nos da más confianza, ¿verdad? De que es una buena calidad, de que están cumpliendo con ciertos estándares, ¿sí? Por ejemplo, en material, ¿verdad? Yo pues voy a comprar un producto que es de cierto material, de cierta calidad, ¿verdad? Eh, puede ser un servicio también. Yo le comentaba ahorita al principio de que yo trabajo desde hace muchos años en la Asociación de Criadores de Cabezas Españoles. Esta asociación de Guatemala es representante de la Asociación Nacional de España, ¿verdad? Y esa Asociación Nacional de España está regulada bajo las normas ISO. Ellos cada año son evaluados, ¿verdad? En términos de calidad, qué tan rápido se resuelven los servicios, cuántos servicios se hacen al año, de qué tipo, ¿verdad? Y cómo salen esos resultados, ¿verdad? En cuánto tiempo y todo eso se va regulando. Entonces, la asociación está regulada bajo esas normas y los ganaderos, en este caso, están confiados de que el servicio que están recibiendo es de calidad, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos da confianza, ¿verdad? Entonces, si ustedes si ustedes hacen su artículo basado en el formato IMRID, que está reconocido por estas normas, ¿verdad? No estamos hablando de un documento formal. Sí, por eso es importante que ustedes a la hora de redactar su documento, lo redacten de forma profesional, ¿verdad? Pues ya es un documento universitario que les va a servir a ustedes para su graduación. Entonces tienen que ser unas palabras bien buscadas, una buena redacción, ¿verdad? Eso es importante para tomarlo en cuenta a la hora de que ustedes empiecen a redactar. Bueno, que estén reconocidas por estas normas ha logrado que ese formato sea divulgado, reconocido y que sea establecido como la estructura estándar del artículo científico. También se utiliza para tesis de doctorados, ¿verdad? Se utiliza en conferencias internacionales, ensayos de divulgación, ¿verdad? Para cualquier tipo, no es únicamente para trabajos universitarios, es para trabajos incluso más formales, por así decirlo, no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, una maestría o un doctorado, ¿verdad? Es más que una licenciatura. Entonces, también se utiliza este tipo de formato. ¿Qué es esto? Esto es un acrónimo, IMRID. ¿Y qué significa? Introducción, ¿verdad? IMRID. Introducción, metodología empleada, resultados obtenidos, discusión y análisis. Entonces, en la introducción también tomamos en cuenta el abstract, ¿verdad? El abstract es un resumen, que es lo que vamos a ver hoy. En esto se realiza un planteamiento capitular en el cual se plasma de forma breve y concisa el contenido de cada parte del trabajo. Esta es en la introducción. La introducción. Ay, les voy a enseñar un ejemplo al final. No se los puse en la presentación, pero si me recuerdan les puedo enseñar un ejemplo. ¿Qué metodología se está utilizando o qué vamos a utilizar? Esa metodología da cobertura al planteamiento del problema y aspectos conceptuales, ¿sí? El marco teórico, ustedes saben que en el marco teórico ustedes van a escribir muchos conceptos, ¿verdad? Principalmente vamos a
a decir, vamos a exponer qué recursos muestrales se van a utilizar en el trabajo de campo para obtener los datos. La metodología es nuestro capítulo número 1, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué instrumento de investigación estoy utilizando? ¿Cómo voy a procesar los datos? ¿Cómo los voy a analizar? Etcétera. Todo eso es lo que yo voy a explicar. Es el método que yo voy a utilizar para mi investigación. Luego que yo ya tengo trasladados mis cuestionarios, ya tengo todos los datos tabulados y todo, muestro esos resultados, ¿verdad? Se generan por medio de gráficas para una mejor interpretación de quienes están leyendo el documento. Y por último, cuando ya tengo los resultados, me voy a la discusión y el análisis, ¿verdad? Aquí ustedes van a interpretar sus hallazgos relacionados con otros estudios u otros autores y van a argumentar la validez de sus conclusiones o de su producto final. Esto es en general su artículo científico, ¿verdad? Estructura general. La presentación del informe final debe ser breve y sustancioso. Como le dije, el artículo científico es equivalente para otras universidades como lo es la tesis. Entonces, las tesis, no sé si alguien ya ha visto alguna tesis o ha trabajado alguna tesis, son documentos bastante extensos, ¿verdad? Constan de 300, 400 o 500 páginas, ¿verdad? El artículo científico es breve y él consta aproximadamente entre 65, 70, 75 páginas, ¿verdad? Hay artículos científicos, yo he revisado hasta de 55 páginas, ¿verdad? No son tan extensos, ¿verdad? Pero son breves, pero no es porque sea breve que va a tener menos información, sino que la información que tiene adentro de ese documento es sustanciosa, ¿verdad? Ahí está lo más importante de lo que ustedes investigaron. No es que estén repitiendo cosas repetitivas, redundantes, ¿verdad? Y en cada punto ustedes van a describir específicamente ese punto y no lo van a volver a repetir en el siguiente. Por eso se hace breve y sustancioso. Entonces, la brevedad es parte integral de esa presentación y tiene elementos que no podemos prescindir de ellos, ¿verdad? Son cosas importantes que deben estar dentro del documento. Debe de ser suficiente y contundente, ¿verdad? Utilizando procedimientos técnicos de forma que no haya duda, que haya duda, dice que no haya duda de su validez, ¿verdad? Si yo estoy publicando mis preguntas diciendo qué fue lo que contestaron mis sujetos de investigación, para alguien más es muy fácil venir y preguntar esto que yo pregunté, y confirmar, ¿verdad? Si es cierto que la mayoría de personas opinan lo que yo plasmé en mi documento, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo comprobarlo y no cabe duda de que la información que está ahí es válida. La parte metodológica debe de ser coherente con los objetivos que se pretenden alcanzar y la misma debe de ser descriptiva. Toda la investigación que ustedes hagan, que ustedes van a hacer, mejor dicho, es descriptiva. Sí, ustedes van como la misma palabra dice, ¿verdad? Describir cómo funciona o cómo se está trabajando actualmente el tema que ustedes están investigando. Simplemente es descripción, ¿sí? Por eso todo el documento es esto, ¿verdad? Se hace de forma descriptiva. Entonces, como les dije, el artículo científico tiene elementos básicos y elementos complementarios. No podemos prescindir de ninguno de los dos. En la parte metodológica, que es el capítulo número 1 para mí, primero tenemos los planteamientos preliminares. Esto ya lo han hecho todos al día de hoy, que son las ideas de investigación. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué han observado alrededor de ustedes y que les llamó la atención para poder investigar? Una vez ustedes ya tengan su título, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes, aprobado para poder empezar a trabajar, empiezan con su planteamiento del problema. Luego, el planteamiento de objetivos, la pregunta de investigación está, ¿verdad? El alcance que va a tener, ubicación, tiempo, los planteamientos muestrales, ¿verdad? ¿Cuántas personas van a responder a ese cuestionario? ¿Quiénes son esas personas?
Los planteamientos de recolección y procesamiento de datos. Cómo ustedes van a obtener esos datos y cómo los van a tabular, ¿sí? Esa es en la parte metodológica. Luego, en la parte de resultados, pues son las gráficas tabuladas, ¿verdad? Las gráficas se hacen de una forma específica para ustedes, en la normativa está bien explicado. Y capítulo 3, la parte de discusión de resultados, ¿verdad? Que ese es donde ustedes hacen su análisis. Está la extrapolación, hallazgos y análisis general, ¿verdad? Y las conclusiones. Esos son los elementos básicos. Y los elementos complementarios son estos. La introducción, el abstract, el marco teórico. Las conclusiones están dentro del capítulo número 3, ¿verdad? Pero ya es lo que ya esto es la parte final. Y luego, pues las referencias, que son las citas que ustedes colocaron adentro de su documento, y los anexos, que es el cuestionario que ustedes trasladaron. Además, en los anexos ustedes pueden poner otras cosas que sean interesantes o sean que valga la pena, ¿verdad? Por ejemplo, el correo electrónico donde les dijeron que el universo o la población de sus sujetos de investigación es tanto. Entonces, por ejemplo, si ustedes preguntaron en la SAT y la SAT les mandó un correo, lo pueden poner en anexos como para que la gente vea, ¿verdad? Cómo fue que ustedes investigaron y obtuvieron ese dato. Entonces, eso es el formato IMRID. Eso es en forma general todo lo que tiene o con lo que cuenta su artículo científico, ¿verdad? Luego nos vamos ya a ver partes esenciales del documento. Todas las hojas o las páginas, mejor dicho, que van antes del abstract, ustedes las tienen en su normativa, son las carátulas, la carta de responsabilidad, la dedicatoria, el dictamen de su asesor, el orden de digitalización, todo eso es de ley, ¿verdad? Tienen que colocarlo en su documento y ya cuando ustedes empecemos nosotros como lectores X a leer su documento, nos vamos a ir directamente a la abstract. ¿Qué es el abstract? Está dicho en inglés, pero el abstract en español es un resumen, ¿sí? Es una síntesis breve y global del contenido o de la información que está dentro de su documento. Bien preparado, este abstract o este resumen puede ser el párrafo más importante del documento al ser el primer contacto con el lector. El abstract es como ustedes cuando van a una librería o incluso ahora venden libros de lectura, ¿verdad? En los supermercados. Y ustedes quieren saber de qué trata un libro. Entonces leen un pequeño resumen que está en la parte de atrás, ¿verdad? Para ver. Y ahí dice más o menos de qué se trata el libro. Entonces, dependiendo de ese resumen, ustedes van a comprar o no ese libro, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante el abstract, porque es el primer contacto que tiene el lector con el texto que ustedes escriben. Con frecuencia, los lectores se basan en ese resumen para decidir si leen o no el artículo completo. Y ahí también yo voy a decidir, ¿verdad? Y voy a ver qué tipo de redacción voy a encontrar adentro del documento. Si ustedes tienen una buena redacción, a mí me va a ser más fácil, ¿verdad? Decidirme leerlo completo. En cambio, si a mí desde el abstract la redacción me parece un poco aburrida o repetitiva, no sé, entonces puede ser que solo vaya a ojear, ¿verdad? Ese documento. Entonces, esta es una descripción sintetizada del artículo, ¿verdad? Y a pesar de que ese pequeño párrafo o párrafos, ¿verdad? Son breves, se sugiere incluir motivación, o sea, ¿qué fue lo que los motivó a ustedes a hacer su artículo o su investigación? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Qué método utilizaron? Los resultados más importantes y a qué conclusión llegaron. Para mí es un poco complicado redactar el abstract porque es pequeño. El abstract no supera las 150 palabras. Es como media página, un poquito más de media página, y se tienen que incluir muchas cosas importantes. Pero
Es por ello que lo hace tan interesante, ¿verdad? Porque el abstract lo vamos a leer de principio a fin, ¿sí? ¿Qué necesito yo o incluir en mi abstract, verdad? Bueno, tenemos la motivación, creo que lo puse aquí. Ok. ¿Por qué importa el problema y los resultados? ¿Verdad? Si el problema no es obviamente interesante para todo el mundo, ¿verdad? Puede resultar mejor exponer primero qué lo motivó, su motivación, ¿verdad? Si su trabajo es parte de un progreso sobre un problema que es ampliamente reconocido, puede resultar mejor si se expone primero ese problema para indicar de qué se está tratando su trabajo. Pero sí es importante poner como qué fue lo que los motivó a ustedes a investigar eso. Por ejemplo, si yo voy a investigar la rotación de personal, ¿verdad? Lo que me motivó a mí es, por ejemplo, habiendo tanto desempleo en Guatemala, ¿por qué la gente renuncia, ¿verdad? A una empresa formal, por así, digamos, ¿verdad? Que es una empresa formal y renuncian y hay mucha rotación de personal. Eso es mi motivo, mi motivación, ¿sí? Yo puedo colocar eso con una buena redacción, lo puedo poner. Luego, ¿cuál es el problema que ustedes quieren resolver o que ustedes quieren describir? ¿Sí? ¿Por qué es importante saber sobre ese problema? ¿Cuál es el alcance de ese trabajo? Hay que tener cuidado si utilizamos muchas palabras técnicas, ¿verdad? En algunos casos es apropiado poner la descripción del problema antes de la motivación, pero eso solo funciona si la mayoría de los lectores ya entienden por qué el problema es de importancia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de rotación de personal, sabemos que para la mayoría de empresas eso es un problema, ¿verdad? Es muy conocido y mi motivación es pues saber el por qué. Como les dije al principio, no es necesario que ustedes encuentren la razón del problema, o sea, cuál es la causa del problema, simplemente que lo describan. ¿Verdad? Se da tal situación y las personas reaccionan de tal forma. ¿Qué método utilizaron, verdad? ¿Cómo ustedes resolvieron ese problema? Primero plantearon ese problema, hicieron una pregunta, unos objetivos. ¿Qué método utilizaron? Aquí dice cualitativo o cuantitativo. ¿Verdad? Cuantitativo. Ustedes van a utilizar el cuantitativo porque van a medir, van a trasladar cierta cantidad de cuestionarios y los van a tabular. Eso es cuantitativo. Van a medir, van a contabilizar. ¿Sí? Entonces, aquí se expresa qué método se utilizó, cuáles fueron los resultados más importantes y luego a qué conclusiones se llegaron. ¿Verdad? ¿Cuáles son las implicaciones de sus respuestas? ¿Van a cambiar el mundo? Poco probable. Y mucho menos siendo su artículo científico de forma general. Digamos que no es referente a una sola empresa, ¿verdad? A un solo lugar por nombre, sino que es empresas en general que se dedican a lo mismo. Entonces ustedes no van a cambiar esas empresas, ¿verdad? Pero todo lo que ustedes encuentren en su investigación es una ganancia, ¿verdad? Puede ser una ganancia significativa o algo que simplemente sirva como señal para esas empresas que haya que cambiar. Eh, en algunas universidades se hace directamente en empresas en específico y puede ser que el mismo estudiante proponga su tesis para que lo implementen en esa empresa, ¿verdad? Pero acá no se puede hacer porque, como ustedes saben, van a hablar acerca de empresas de forma general. Por ejemplo, eh, la industria farmacéutica, ¿verdad? El ámbito, los colegios, ¿cómo se llama? El área educativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que eso es de forma general, lo que ustedes encuentren puede ser significativo para esas empresas. Entonces, en 150 palabras, ustedes tienen que incluir un poquito de esto, ¿verdad? Por ejemplo, una frase, una oración de la motivación, una pequeña descripción del problema, ¿verdad? Cómo nosotros abordamos ese problema y lo investigamos, qué obtuvimos y a qué conclusión llegamos.
¿verdad? No es tan extenso, ¿ok? Entonces, aquí dice, miren, se recomienda que no exceda las 150 palabras. En términos de espacio, representa de media página, un poco menos o un poquito más. Puede ser 3/4, para mi parecer también puede llegar a tener unos 3/4 de página, más o menos. Se redacta en tercera persona, no se debe usar el nosotros, ¿verdad? Porque no estamos, estamos solamente describiendo lo que otras personas viven. El abstract y la introducción no es lo mismo, ¿verdad? El abstract es un resumen redactado con brevedad y esplendidez que se hace en tiempo pasado. En cambio, la introducción es un poquito más larga, ¿verdad? Ahí sí vamos a hablar qué hay en cada capítulo por capítulo que vamos a encontrar. Y la introducción se redacta en tiempo presente, entonces tiene sus diferencias. Hay cosas que no se deben hacer. Usarse solamente para introducir la temática, ¿verdad? No es una copia de la introducción. Muchos alumnos escriben lo mismo en el abstract y en la introducción. Y vamos a ver que son cosas diferentes. No debe redactarse como un plan a futuro. No hay que utilizar frases como este artículo intentará analizar o este artículo buscará, ¿verdad? Sino que cuando ustedes redacten su abstract, eso ya finalizó, ¿verdad? Su investigación ya ha llegado a su fin. Entonces ustedes pueden colocar, y se redacta en tiempo pasado, pueden colocar cómo se encontró que los sujetos de investigación, ¿verdad? Utilizan tal cosa. No hay que incluir frases de alcance general, como por ejemplo, este abstract parecerá, ¿sí? Esas son sugerencias. No proporcionar una multitud de datos sin argumento. O sea, hay que aprovechar esas 150 palabras para poner datos importantes e interesantes del tema que estamos investigando. Se recomienda no colocar abreviaturas, símbolos o acrónimos que no sean entendibles, ¿verdad? O que confundan a los lectores. Aunque el abstract siempre se incluye al principio del artículo científico, con todo no forma parte integral de la investigación. Se incluye al principio y se redacta hasta que ustedes ya hayan terminado su investigación. Yo no puedo decir cuáles son mis conclusiones si todavía no he hecho mi investigación, ¿verdad? Entonces, por eso el abstract y la introducción se redactan hasta el final. Entonces, la introducción es la sección que tiene como propósito dar un preámbulo del tema que se va a tratar. También se da información del tema como el abstract, ¿verdad? Pero de forma diferente. Aquí se resumen los puntos principales y son explicados algunos de los antecedentes relevantes del tema. Este no es un pequeño resumen del trabajo y se redacta en tiempo presente. Su objetivo, además de recapitular, es incluir un breve comentario sobre el problema que se trata de resolver y qué instrumentos y qué metodologías se utilizaron. Yo les he dicho, ya vimos ortografía y redacción, y creo que se los comenté cuando lo vimos, que el uso de mayúsculas es muy regulado en el artículo científico. Se usan mayúsculas únicamente al inicio del párrafo o de la oración y en nombres propios. Pero en la introducción, la palabra capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1, la palabra capítulo va a llevar mayúscula. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 1 se encuentra, por ejemplo, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, etcétera. ¿Sí? Esta es la única mayúscula permitida que no sea inicio o nombre propio. Características de la introducción. Acá no vamos a comentar conclusiones, tampoco qué resultados o hallazgos tuvimos, ¿verdad? Debe servir como preámbulo para todo lo que se va a presentar adentro del documento. Es de buen gusto comentar en ella la parte que concierne al planteamiento del problema.
Digamos, al inicio, ustedes van a decir cuál fue su problema observado o la situación problemática y un poquito de la metodología que utilizaron. Y también se trabaja al final cuando su investigación ya finalizó, igual que el abstract se coloca al inicio de su documento. Ahí en la normativa está el orden que ustedes tienen que, como ustedes tienen que colocar sus páginas, ¿verdad? Y ahí están al inicio. Algunas técnicas y consejos para hacer una buena introducción es que ella responde posibles preguntas del lector, ¿verdad? Debe contarle a esa persona sobre qué va a tratar el tema, para qué, cuál es la importancia de ese artículo en la vida del lector, ¿verdad? Las promesas de información que el lector va a tener si lee su artículo y la forma en que será abordado el texto, cómo se va a abordar. Para que ustedes puedan redactar bien su introducción, tienen que tener claro el tema. Lo van a tener claro porque lo van a realizar al finalizar su investigación. Entonces, para ese entonces, ustedes ya hicieron su marco teórico, ya tienen todos los conceptos, ya tienen los datos obtenidos de sus sujetos de investigación. Entonces, el tema para ustedes va a estar claro. El primer error es empezar a escribir sin estar seguros de lo que queremos decir. Entonces, tienen que prepararse y organizarse para cuando les toque escribir su abstract y su introducción. Yo sugiero hacerlos en días diferentes. No vayan a hacer el mismo ratito el abstract y la introducción porque van a escribir lo mismo. Escriban primero uno y luego el otro, ¿sí? Entonces, es importante dejar la introducción para el final de la investigación. Que aquí el texto puede evolucionar conforme se investiga. Si yo hago mi introducción al principio, puede ser que al final quiera agregar algunas cosas de más, ¿verdad? O sea, ustedes la introducción sí la pueden hacer al inicio porque ya saben, ya tienen todo el formato que van a utilizar para hacer su investigación, pero se sugiere hacerla al final, o sea, redactarla y escribirla al final. Otro consejo es imaginar quién es el lector ideal, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es mi público objetivo? Y entonces voy a intentar imaginarme qué es lo que a ellos les interesa saber o qué es lo que les importa saber acerca de este tema. Evidenciar un problema y demostrar que el artículo que se desarrolla tiene la solución o bien que me van a describir ustedes bien por qué se da ese problema, ¿verdad? Cómo está funcionando en la actualidad y mostrar cómo ese contenido ayuda al lector o podría ayudarlo a evitar algún problema o una situación problemática en su propia empresa. ¿Sí? Si yo tengo una empresa de una farmacia y ustedes hicieron su artículo en las farmacéuticas, puede ser que a mí me interese leerlo y puede ser que a mí me interese saber cómo están trabajando las farmacéuticas y qué es lo que hacen para evitar esos problemas que yo también tengo en mi empresa. Ir de lo general a lo particular. Si la investigación trata sobre un autor que fue esencial en la educación, por ejemplo, se puede comenzar hablando de la educación de forma general y cómo fue evolucionando hasta el día de hoy a grandes rasgos. O sea, eso de forma general. Y luego podrían mencionar al autor y su función. Eso es de lo general a lo particular. Así como este ciclo cambiamos un poquito las presentaciones que se venían dando en ciclos anteriores, antes veíamos esto, ¿verdad? La forma, ¿cómo se llama? El enfoque, ay, se me fue ahorita la palabra, perdón, pero es que el documento que ustedes van a hacer va de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos al principio, ustedes van a hablar de industrias, van a hablar de un sector industrial. Eso es general. Si yo estuviera hablando de una empresa en particular, ¿verdad? Yo voy a escribir la farmacia Cruz Verde, ¿verdad? Funciona de tal forma y el resto de farmacias. Entonces ahí voy de lo particular a lo general. ¿Sí? Ese es el punto. Que ustedes comprendan que están hablando de forma general. Dedicarle tiempo es otra sugerencia. No solo este punto, esta sugerencia o este consejo, lo hago para todo el artículo científico. Hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Es importante en la introducción y en el abstract también, porque va a ser de las primeras
impresiones, de las primeras páginas que los lectores van a tener de ustedes, ¿verdad? De la forma en que ustedes escriben y de cómo redactan, de su forma de pensar. Ahora, hablando de forma general del artículo científico, dedicarle tiempo, como les digo, un poco de tiempo cada día para que no se aturdan. Yo sé que a veces tenemos proyectos o situaciones que nos absorben, ¿verdad? Pero debemos de organizarnos y encontrar un punto en donde podamos dedicarle tiempo a este documento. ¿Verdad? Ustedes van a decir, pero no voy a dormir no voy a dormir mis 8 horas, pero cuando ustedes estén graduando van a decir, valió la pena, ¿sí? No haber dormido 8 horas, ¿verdad? Cuando estaba haciendo mi artículo científico, porque le dedicaron de esas horas que iban a dormir 1 o 2, ¿verdad? No sé cómo trabajan ustedes, pero hay que dedicarle tiempo. También demostrar seguridad y confianza. La mejor manera para que una persona que va a leer mi documento y para que respete mis palabras, ¿verdad? Es escribir con confianza. O sea, que yo lea algo y sepa que ustedes, a la hora que ustedes escribieron, sabían de lo que estaban hablando, conocían ese tema y eso que yo estoy leyendo lo hace más verídico, ¿verdad? Y esto también incluye la ortografía, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez recibí una nota en la agenda de mi hijo, porque él se enfermó unos días antes, y ese día me mandaron una nota del colegio donde decía que le habían revisado su estómago porque estaba quejándose de dolor, etcétera, pero la nota traía muchas faltas ortográficas. Y eso hizo que yo no le diera importancia. ¿Verdad? Aparte que yo sabía de que él se había comido algo unos días antes y por eso estaba malo y por eso sentía eso, ¿verdad? Como náuseas y eso. Pero el hecho de que la nota no fuera escrita de forma profesional me hizo no confiar en ella, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren que sus lectores les confíen pues en lo que ustedes están escribiendo, tienen que tener una buena redacción y demostrar que ustedes están seguros y que conocen ese tema, ¿verdad? Hay que ser directo, hay que escribir con propiedad, con buena redacción y ortografía y cuidar de no reflejar dudas, ¿sí? Eso lo hace uno ya con la experiencia también, ¿verdad? Ustedes ya van a llevar meses trabajando su tema y cuando ustedes escriban su abstract y su introducción, pues lo van a escribir con propiedad y lo van a escribir ya sabiendo de qué fue lo que ustedes investigaron. Bueno, ese es el tema de la semana número 5. Esta es la tarea. La tarea, seguimos con lo de las normas APA y ustedes van a decir que qué aburrido, pero la verdad es que yo necesito saber si las comprenden y a la hora de que ustedes estén haciendo su artículo científico van a decir, pues qué bueno que que hicimos esas tareas para saber si las estamos haciendo bien o no. ¿Verdad? Entonces, esta tarea yo se las voy a colocar en Teams. Y esta tarea es para entregar el próximo sábado, aunque no tengamos la clase sincrónica, que la vamos a recibir ahorita. Y ahorita que vamos a ver la semana número 6, esa tarea de la semana 6 es para entregarla hasta el siguiente sábado. No les estoy dejando 2 tareas hoy para el otro sábado, sino que una para el siguiente y otra para el dentro de 15 días. ¿Alguna duda?